Estaba relajándome en mi casa de playa cuando a las 5 de la mañana sonó la alarma de seguridad. El vigilante dijo, nervioso: «Su nuera está aquí con gente de la mudanza. Dice que es la dueña de la casa». Di un sorbo a mi té y sonreí. «Déjenla entrar, déjenla entrar. Está a punto de llevarse una sorpresa. Sé lo que están pensando». ¿Cómo puede una mujer de 68 años reaccionar así cuando alguien está robándole su propiedad frente a sus ojos? Déjenme explicarles algo. La calma no es debilidad. La calma es el arma más poderosa cuando ya conoces el final de la película. Pero antes de contarles cómo llegué a ese momento, necesitan conocer mi historia completa, porque esta no es una historia de víctima. Es una historia de paciencia, estrategia y justicia. Y si quieres saber cómo una abuela le dio la lección de su vida a quien intentó arrebatarle todo, suscríbete a este canal, porque historias como esta necesitan ser contadas. Mi nombre es Carmela Soto. 68 años de vida, 40 de trabajo incansable, 8 de viudez. Construí mi patrimonio con estas manos que ahora tiemblan un poco al sostener una taza, pero que nunca temblaron cuando tuve que levantar a mi familia. Esa madrugada del viernes, mientras el cielo sobre Rosarito comenzaba a teñirse de naranja, yo estaba en la terraza de mi casa frente al mar. Una casa que compré con el dinero de mi liquidación después de jubilarme como contadora general de Textiles del Pacífico. 40 años registrando cada centavo ajeno, aprendí el valor exacto del dinero y del esfuerzo. La brisa salada me despeinaba mientras sostenía mi taza de té de manzanilla. Tengo un ritual. Cada mañana, antes del amanecer, bajo a la terraza con mi cobija de lana color terracota, la que tejió mi madre antes de morir, y observo cómo el océano despierta. Es mi momento de paz, mi momento de recordar por qué sigo adelante. Entonces escuché el timbre del portón, insistente, agresivo. No era un timbre de visita amable. Esteban, mi vigilante nocturno, un hombre de unos 50 años con cara de preocupación constante, apareció corriendo por el jardín lateral. Su linterna rebotaba contra su chaleco de seguridad. «Señora Carmela, disculpe la hora». Su voz quebraba. «Hay un camión de mudanzas en la entrada. Y su nuera, la señora Vanessa, dice que viene por sus cosas, que la casa es de ella ahora». No me levanté de inmediato. Tomé otro sorbo de mi té. Sentí el líquido tibio bajar por mi garganta. Observé cómo las olas rompían contra las rocas. «¿Cuánta gente trae?», pregunté con una calma que hasta a mí me sorprendió. «3 cargadores, señora, y un camión grande, de esos de mudanza profesional». Sonreí. No fue una sonrisa de alegría, fue una sonrisa de reconocimiento. Ese momento que estás esperando finalmente llegó. «Esteban, ábreles el portón». «Señora, que pasen, déjenla entrar, déjala hacer todo lo que quiera». Esteban me miró como si me hubiera vuelto loca, y tal vez lo parecía. Tal vez cualquiera pensaría que una mujer mayor, sola, rendida ante el despojo, simplemente se resignó. Pero yo sabía algo que Vanessa no sabía, algo que nadie sabía todavía. Vanessa, mi nuera, la mujer que se casó con mi único hijo Roberto hace 5 años. La mujer de 36 años, hermosa como portada de revista, inteligente como serpiente, ambiciosa como hiena. Cuando Roberto me la presentó, yo quise creer en ella. Quise creer que mi hijo, después de 2 relaciones fallidas, finalmente había encontrado a alguien que lo amara de verdad. Roberto tenía 43 años, trabajaba como ingeniero civil en una empresa constructora, ganaba bien, pero nunca tuvo cabeza para los negocios. Siempre fue noble, demasiado noble. Vanessa llegó a nuestras vidas como un vendaval perfumado, guapa, educada, con ese modo de hablar que hace que todo suene importante. Decía trabajar en marketing digital, pero nunca la vi realmente trabajar. Al principio me abrazaba, me llamaba Mamá Carmela, traía postres cuando nos visitaba, pero yo no soy tonta. Nunca lo fui.
Noté cómo sus ojos recorrían mi casa cada vez que venía, cómo preguntaba con demasiado interés sobre mi jubilación, mis propiedades, mis planes, cómo susurraba con Roberto cuando pensaban que yo no escuchaba. Ahora, mientras escuchaba el motor del camión entrando a mi propiedad, mientras escuchaba los pasos apresurados de los cargadores, mientras escuchaba la voz autoritaria de Vanessa dando órdenes, recordé el momento exacto en que supe que esta mujer no había entrado a mi familia por amor. Fue hace 2 años, una cena de Navidad. Roberto trajo el tema casual de que yo debería facilitar la herencia antes de tiempo, que así evitábamos impuestos. Vanessa asentía a su lado, con esa sonrisa que ya no me parecía cálida, sino calculadora. Esa noche, cuando se fueron, lloré, no por el dinero, sino porque mi hijo me veía como un obstáculo entre él y su futuro. Pero las lágrimas se secaron, y en su lugar creció algo más duro, más inteligente. Terminé mi té, me puse de pie, ajusté mi bata de algodón color marfil y mis pantuflas. Me recogí el cabello gris en una coleta sencilla y caminé hacia el interior de la casa. Porque Vanessa estaba a punto de aprender la lección más cara de su vida, y yo estaba lista para enseñársela. Pero lo que Vanessa no sabía era que yo había estado preparando este momento durante meses, y lo que estaba por descubrir cambiaría todo. Desde la ventana del segundo piso, observé cómo Vanessa dirigía a los cargadores como si fuera la dueña de un imperio. Llevaba unos jeans ajustados, blusa blanca de seda y lentes oscuros a pesar de que apenas amanecía. Su cabello castaño perfectamente liso caía sobre sus hombros. Siempre impecable, siempre en control, o eso creía ella. Esa sala completa señalaba hacia mi terraza. Los muebles de jardín son de teca, cuestan una fortuna. El sofá gris de la sala principal, la mesa de centro de mármol, todo lo que vende valor al camión. Los cargadores se miraban entre sí, incómodos. Uno de ellos, un muchacho joven con gorra, preguntó: ¿Tiene documentos que acrediten que esto es suyo, señora? Vanessa sacó una carpeta de su bolsa Louis Vuitton, auténtica, por supuesto, comprada con el dinero de Roberto, y mostró unos papeles. Aquí está todo. Donación firmada por la propietaria anterior. Todo legal. Mentira. Una mentira tan grande que casi me hizo reír desde mi ventana. Verán, necesito contarles cómo empezó todo esto. Cómo llegué a tener una nuera capaz de robarme mientras yo respiraba. Conocí a Vanessa hace 5 años en una fiesta de cumpleaños de Roberto. Él la llevó del brazo, radiante, con esa sonrisa que no le veía desde que era niño. Ella usaba un vestido rojo que abrazaba su figura, tacones altos, maquillaje perfecto. Cuando me saludó, tomó mis manos entre las suyas. Señora Carmela, Roberto me ha hablado tanto de usted. Es un honor conocer a la mujer que crió a un hombre tan maravilloso. Las palabras correctas, el tono correcto, la sonrisa correcta. Pero yo he vivido 68 años y una aprende a leer lo que está detrás de las sonrisas. Sus ojos me estudiaban, no con cariño, con evaluación, como cuando entras a una tienda y calculas si puedes pagar lo que ves en el aparador. Los primeros meses fueron teatro puro. Vanessa venía a mi casa en Ciudad de México cada domingo. Ayudaba en la cocina, preguntaba por mi salud, traía flores. Roberto estaba encantado. Yo quería estar equivocada, quería que mi instinto me estuviera mintiendo. Pero entonces empezaron los cambios sutiles. Las visitas se hicieron quincenales, luego mensuales. Roberto comenzó a cancelar comidas conmigo porque Vanessa había planeado algo. Cuando yo llamaba, él sonaba apurado, distraído, siempre con prisa. Una tarde lo confronté. Fue en mi cocina, 6 meses después de la boda. Roberto había venido solo, cosa rara ya. «Hijo, siento que te estoy perdiendo», le dije mientras le servía café. Él evitó mi mirada. «Mamá, no es eso, es solo que Vanessa piensa que eres muy invasiva. Dice que necesitamos espacio para construir nuestro matrimonio. Invasiva».
Esa palabra me atravesó como cuchillo. ¿Invasiva por querer ver a mi hijo? No lo tomes personal. Ella viene de una familia diferente, más independiente, más independiente. Como si amar a tu familia fuera una debilidad. Tragué mi dolor. Sonreí. Le dije que entendía, pero esa noche, sola en mi casa, lloré hasta quedarme sin lágrimas. Mi esposo había muerto 8 años atrás de un infarto fulminante. Roberto era todo lo que me quedaba, y alguien me lo estaba quitando, pedazo por pedazo. Los meses pasaron, las distancias crecieron. Roberto dejó de contarme de su vida. Ya no sabía si tenía problemas en el trabajo, si estaba feliz, si dormía bien. Vanessa había construido un muro entre nosotros, ladrillo a ladrillo, con palabras suaves y sonrisas venenosas. Y entonces comenzaron las insinuaciones sobre el dinero. Fue en una cena familiar, hace 2 años y medio. Roberto y Vanessa me invitaron a un restaurante elegante en Polanco. Yo pensé que querían reconciliarse conmigo. Llegué con esperanza en el pecho. Vanessa pidió vino caro. Roberto parecía nervioso. A mitad de la cena, ella soltó la pregunta con una sonrisa dulce. «Mamá Carmela, Roberto me contó que tienes 3 propiedades. ¡Qué bendición!, ¿verdad? Debe ser complicado administrar todo eso a tu edad, a mi edad, como si los 66 años que tenía entonces me hicieran incapaz». «Las administro bien, gracias», respondí, cortante. «Claro, claro. Solo decía que... Bueno, Roberto es tu único heredero. Y con los impuestos sobre herencias tan altos en México, sería más inteligente hacer una donación en vida. Así evitas que el gobierno se quede con la mitad». Roberto miraba su plato. No me defendió. No dijo, «No es el momento», o «Eso lo decidirá mi mamá». Solo silencio cómplice. «Mis propiedades están en un fideicomiso», respondí. «Yo soy la única beneficiaria mientras viva. Después pasarán a Roberto. Todo está en orden». Vanessa apretó los labios. Su sonrisa no llegó a sus ojos. ¡Qué previsora! Aunque, ¿no confías en tu propio hijo? Esa pregunta. Esa maldita pregunta que me persiguió durante meses. Porque ahí estaba el veneno real. Hacerme sentir culpable por proteger lo que había construido con 40 años de trabajo. Hacerme sentir como si no confiar en entregar todo inmediatamente significara que no amaba a mi hijo. Desde mi ventana, observé cómo Vanessa señalaba ahora hacia mi colección de cuadros en la sala. Pinturas que había comprado en mis viajes, cada una con una historia, con un recuerdo. Esos también, todo lo que tenga valor. Uno de los cargadores preguntó de nuevo, «¿Estás segura de que la dueña autorizó esto? Porque si no, ¿quieren que llame a la policía y les diga que están obstruyendo una mudanza legal?» La voz de Vanessa se volvió filosa. «Hagan su trabajo y les pago el doble. El dinero. Siempre el dinero». Esa era Vanessa. Bella por fuera, vacía por dentro. Y mi hijo, mi Roberto noble y bueno, se había enamorado de la envoltura sin ver que el regalo estaba podrido. Respiré profundo. Dejé que actuara. Dejé que se confiara. Porque cada minuto que pasaba, cada mueble que ordenaba cargar, cada palabra que decía frente a testigos, era una pieza más de evidencia. Y yo había aprendido algo en 40 años de contabilidad. Los números no mienten. Los documentos no mienten. La verdad siempre sale a la luz cuando sabes dónde buscar. Vanessa gritó hacia la casa. «Y revisen el estudio. Debe haber una caja fuerte. Seguro ahí guarda las escrituras y las joyas». Sonreí, porque no tenía ni idea de lo que realmente guardaba yo en ese estudio, y estaba a punto de descubrirlo. Pero había algo que Vanessa ignoraba completamente. Algo que cambiaría su sonrisa de triunfo en una expresión de pánico absoluto. Bajé las escaleras despacio, sin prisa. Cada escalón era una decisión consciente. Cada paso me acercaba al momento que había estado esperando durante meses. Desde el recibidor podía ver la espalda de Vanessa. Seguía dando órdenes, ajena a mi presencia.
Los cargadores movían cajas, envolvían lámparas, desconectaban la televisión de pantalla grande que Roberto me había regalado el año pasado para mi cumpleaños. Irónico, ¿verdad? Él me dio ese regalo, y ahora su esposa venía a robármelo. Pero déjenme explicarles qué estaba realmente en juego aquí. Porque esto no era solo por una casa de playa o unos muebles, esto era por el trabajo de toda mi vida. Tengo 3 propiedades, 3. Cada una comprada con mi propio esfuerzo, sin ayuda de nadie. La primera, mi casa familiar en la Colonia del Valle, en Ciudad de México. Un hogar de 2 pisos con jardín, 4 recámaras, donde crié a Roberto, donde enterré a mi esposo Héctor. Valuada en 4.800.000 pesos según el último avalúo. Ahí están mis recuerdos, las fotos en las paredes, el árbol de limones que plantamos cuando Roberto cumplió 5 años. La segunda, un departamento en Polanco que compré hace 15 años como inversión. Lo rento a una pareja de extranjeros. 3.200.000 pesos de valor. Esa renta mensual de 32.000 pesos me ayuda a vivir con dignidad, a no pedirle nada a nadie, a ser independiente. La tercera, esta casa frente al mar en Rosarito, mi refugio, mi lugar de paz. 5.500.000 pesos. La compré con mi liquidación cuando me jubilé. 40 años trabajando, calculando presupuestos ajenos, auditando cuentas de millones, mientras yo misma vivía con lo justo. Y cuando finalmente me tocó, cuando recibí mi liquidación de 2.800.000 pesos, más mis ahorros, decidí darme este regalo. Un lugar donde despertar viendo el océano. Un lugar donde nadie me dijera qué hacer. Un lugar mío. Total del patrimonio, 13.500.000 pesos. Más los ahorros en el banco, más las inversiones en CETES. Casi 15 millones en total. Para muchos, tal vez no sea una fortuna, pero para una mujer que empezó trabajando como auxiliar contable, ganando 3.000 pesos al mes hace 40 años, que se quedó viuda y tuvo que sacar adelante a un hijo sola, que nunca gastó en lujos, sino en educación y futuro. Era mi dignidad convertida en cifras. Y Vanessa quería todo. No parte, todo. Después de que Héctor murió, cuando Roberto tenía 25 años y ya trabajaba, mi abogado me recomendó crear un fideicomiso, algo que protegiera mi patrimonio, pero asegurara el futuro de mi hijo. Señora Carmela, me dijo el licenciado Edmundo Vera, un hombre serio de 60 años que había sido amigo de mi esposo. Ponga todo en un fideicomiso. Usted será la única beneficiaria mientras viva. Nadie puede tocar nada. Cuando usted fallezca, todo pasa automáticamente a Roberto. Limpio, legal, sin impuestos excesivos. Y eso hice. Firmé los documentos. Todo quedó protegido. Yo podía usar, vender, rentar o hacer lo que quisiera con mis propiedades, pero nadie más podía reclamarlas, ni siquiera Roberto. Cuando le expliqué esto a mi hijo, él lo entendió, o eso creí. Mamá, está perfecto. No quiero que te preocupes por estas cosas. Solo quiero que vivas tranquila. Esas fueron sus palabras. Hace 8 años, cuando todavía era mi Roberto, antes de Vanessa. Todo cambió hace 6 meses. Fue un domingo. Roberto y Vanessa aparecieron sin avisar en mi casa de Ciudad de México. Yo estaba en el jardín podando las rosas. Vanessa traía una carpeta en las manos y una expresión que ya no intentaba disfrazar de amabilidad. «Mamá, necesitamos hablar», dijo Roberto, sin siquiera saludarme con un beso. Nos sentamos en la sala. Vanessa abrió la carpeta y sacó unos documentos impresos. «Mira, mamá Carmela, Roberto y yo hemos estado investigando. Si donas las propiedades ahora, en vida, los impuestos son mucho menores y además…» Hizo una pausa calculada. «A tu edad, ¿no sería mejor simplificar? No tener que preocuparte por administrar todo esto. A mi edad». Otra vez esa frase. «No necesito simplificar nada. Estoy perfectamente capaz». «Claro que sí», intervino Roberto, pero su voz sonaba ensayada. «Nadie dice lo contrario, solo que…»
Bueno, Vanessa y yo queremos comprar una casa más grande. Estamos pensando en tener hijos pronto. Y si pudiéramos vender el departamento de Polanco o pedir un préstamo con garantía de estas propiedades, ahí estaba. La verdad desnuda. Querían mi patrimonio como garantía para sus planes, para su vida, como si mis 40 años de trabajo fueran simplemente un recurso disponible para sus caprichos. La respuesta es no. Vanessa dejó caer su máscara completamente. ¿No confías en tu propio hijo? ¿Qué clase de madre hace eso? Una que trabajó cada día de su vida para tener algo propio. Una que no va a regalar su seguridad solo porque alguien se lo pida. Roberto se puso de pie, furioso. Nunca lo había visto así. Eres increíblemente egoísta, mamá. Todo lo que tengo te lo debo a ti, pero ahora que necesito tu apoyo me das la espalda. Esas palabras me rompieron en pedazos. Mi hijo, mi único hijo, llamándome egoísta por no entregarle todo lo que había construido. Vanessa puso su mano en el hombro de Roberto. Déjala, amor. Ya veo cómo es. Prefiere aferrarse a sus cosas que ayudar a su propia familia. Se fueron dando un portazo. Yo me quedé en esa sala, temblando, con un dolor en el pecho que no era físico, pero dolía más que cualquier enfermedad. Esa noche lloré hasta el amanecer. No por el dinero, sino porque había perdido a mi hijo, porque Vanessa había logrado lo que quería, volverlo contra mí. Pero cuando salió el sol, algo cambió dentro de mí. Dejé de llorar, me levanté, me vi en el espejo. Vi a una mujer de 68 años con ojeras y arrugas, sí, pero también vi algo más. Vi fuerza, vi inteligencia, vi 40 años de experiencia lidiando con números, con auditorías, con gente que intentaba robar o engañar. Y supe que no iba a ser víctima. Ese mismo día llamé al licenciado Edmundo. Necesito su ayuda. Alguien va a intentar quitarme lo que es mío. Y necesito estar preparada. Ahora, parada en el recibidor de mi casa de playa, viendo a Vanessa dirigir el saqueo de mis pertenencias, recordé cada paso que había dado desde aquel día, cada documento que había escondido, cada grabación que había guardado, cada evidencia que había recopilado. Vanessa finalmente se dio la vuelta, me vio ahí parada, en mi bata y pantuflas, y sonrió, una sonrisa de victoria. Carmela, qué sorpresa verte aquí. No dije nada todavía, solo la observé. Y en ese silencio, ella cometió su primer error de la mañana. Pensó que mi silencio era rendición, pero lo que no sabía era que cada segundo que pasaba, cada palabra que decía, estaba cavando su propia tumba. Vanessa caminó hacia mí con esa seguridad que solo tienen los que creen que ya ganaron. Sus tacones repiqueteaban contra el piso de madera. Se detuvo a 1 metro de distancia, cruzó los brazos y ladeó la cabeza con una expresión de falsa preocupación. Carmela, ¿dormiste bien? ¿Te ves confundida? Confundida. Qué palabra tan conveniente. Estoy perfectamente clara, Vanessa. Veo que trajiste ayuda. Ella soltó una risa suave, casi maternal. Ah, claro. Sé que debe ser difícil para ti procesar esto. Por eso vine temprano, para no hacerte pasar un mal rato. ¿Recuerdas los papeles que firmaste hace un mes? La donación. Esta casa ahora está a mi nombre. Legalmente. Me ofreció café. En mi propia casa. Como si ella fuera la anfitriona y yo la invitada. Pero necesito retroceder. Necesito contarles sobre aquella cena. La cena que me rompió pero también me despertó. Porque fue ahí donde comprendí hasta dónde era capaz de llegar esta mujer. Fue hace 3 meses. Un viernes por la noche. Roberto me llamó, algo inusual ya. Su voz sonaba casi alegre. Mamá, Vanessa y yo queremos invitarte a cenar. Hace mucho que no compartimos tiempo en familia. ¿Qué te parece el restaurante azul histórico? Ese que te gusta. Mi corazón se iluminó. Tal vez, pensé, tal vez las cosas podían mejorar. Tal vez Vanessa había reflexionado. Tal vez mi hijo me extrañaba tanto como yo a él. Qué ingenua fui.
Llegué al restaurante con un vestido color vino que guardaba para ocasiones especiales. Me peiné con cuidado. Me puse el collar de perlas que Héctor me regaló en nuestro 20º aniversario. Quería verme bien. Quería que Roberto se sintiera orgulloso de su mamá. Cuando entré, vi que había más gente de la que esperaba. En la mesa larga estaban los padres de Vanessa, don Fermín y doña Lupita, una pareja de clase media que siempre me habían tratado con frialdad. También estaban la hermana de Vanessa, Daniela, con su esposo, y dos parejas más que no conocía, pero que Vanessa presentó como amigos íntimos de la familia. 12 personas. Una cena íntima se había convertido en un evento. Vanessa me recibió con un abrazo que olía a perfume caro y falsedad. «Mamá Carmela, qué gusto verte. Siéntate aquí, junto a mí». Me colocó en medio de la mesa. Roberto estaba al otro extremo, curiosamente lejos, como si me hubieran puesto en el centro de un escenario. Comenzamos a cenar. Pedí enchiladas suizas, algo sencillo. Los demás ordenaron platillos caros, vinos que costaban más de 1,000 pesos la botella. Yo tomaba agua mineral. La conversación fluía normal. Hablaban de viajes, de negocios, de chismes de gente que yo no conocía. Me sentía fuera de lugar, pero intentaba sonreír, asentir, participar cuando podía. Entonces, entre el plato fuerte y el postre, Vanessa levantó su copa. «Quiero hacer un brindis por la familia, por los lazos que nos unen». Todos levantaron sus copas. Yo levanté mi vaso de agua. Y también, Vanessa me miró directamente. «Quiero expresar mi preocupación por mamá Carmela». El restaurante no se silenció, pero nuestra mesa sí. Todos los ojos se volvieron hacia mí. «¿Preocupación?», pregunté, sintiendo que algo malo venía. «Sí, mi amor. Roberto y yo hemos notado que últimamente estás olvidadiza. Confundes fechas, repites historias, a veces no recuerdas conversaciones que tuvimos hace poco». Mi estómago se contrajo. ¿De qué estaba hablando? «No sé a qué te refieres». Vanessa puso su mano sobre la mía, con esa suavidad condescendiente que usan los adultos con niños pequeños. «No te avergüences, por favor, es normal a tu edad. Mi abuela empezó igual, primero pequeños olvidos, luego... bueno, ya saben». Doña Lupita, su madre, asintió con tristeza fingida. «Es cierto, la demencia senil es terrible. Mi tía la padeció. Comenzó exactamente así. Yo no tengo demencia». Mi voz tembló, pero intenté mantenerla firme. Roberto, desde el otro extremo, intervino por primera vez. «Mamá, nadie está diciendo que la tengas, solo que deberías hacerte unos estudios, por precaución». Daniela, la hermana de Vanessa, agregó con voz melosa. «Es que nos preocupamos por ti, Carmela. Una mujer sola, manejando propiedades, finanzas. ¿Y si te confundes con algo importante? Podrías perder todo». Ahí estaba, la verdadera intención: pintarme como incapaz, como senil, como alguien que necesitaba que otros tomaran control de su vida. Uno de los amigos de Vanessa, un hombre con lentes y traje, que después supe era abogado, comentó casi casual: «Es que en casos así, lo mejor es establecer un tutor legal, alguien que administre los bienes hasta que la persona... bueno, hasta que se recupere o se tomen otras medidas». Me di cuenta en ese momento. Todo estaba planeado. Esta cena no era reconciliación, era una emboscada pública, una humillación diseñada para que testigos respetables vieran a una anciana confundida, para construir un caso que justificara quitarme el control de mi patrimonio. Vanessa continuó, dirigiéndose a los invitados: «Por eso, Roberto y yo queremos convencerla de que firme un poder notarial, por su propia seguridad. Así, si algo pasa, si se confunde o necesita ayuda, nosotros podemos actuar rápido». Las miradas de lástima me atravesaban. Me veían como un problema, como una vieja terca que no aceptaba su deterioro. Intenté hablar, defenderme, pero mi garganta estaba cerrada. Las lágrimas peleaban por salir y yo no podía dejarlas. No delante de esta gente,
no darles esa satisfacción. No necesito ningún tutor, logré decir. Estoy perfectamente bien. Vanessa suspiró, como si lidiara con una niña caprichosa. Eso es exactamente lo que dicen todos los pacientes en etapas tempranas. La negación es parte del proceso. Roberto no dijo nada. Mi hijo, mi única familia de sangre, estaba sentado ahí, dejando que su esposa me destruyera frente a extraños. Y su silencio dolió más que cualquier palabra. Me levanté de la mesa. Dejé mi servilleta sobre el plato. Tomé mi bolsa. Disculpen, pero no me siento bien. Me retiro. Nadie intentó detenerme. Bueno, Vanessa hizo un gesto dramático. ¿Ves? Se altera con facilidad. Otro síntoma. Salí del restaurante con la poca dignidad que me quedaba. Pedí un taxi. Y durante todo el camino a casa, lloré. Lloré por mi hijo perdido. Lloré por la crueldad. Lloré porque me sentí pequeña, humillada, indefensa. Llegué a mi casa vacía. Me quité el vestido color vino y lo aventé al fondo del closet. Me quité las perlas. Me miré al espejo y vi a una mujer destruida. Pero esa noche, entre las lágrimas y el insomnio, algo dentro de mí se endureció. Me negaba a ser víctima. Me negaba a que esta mujer me robara no solo mi patrimonio, sino mi dignidad, mi historia, mi valor. A la mañana siguiente hice 3 llamadas. Primera, al licenciado Edmundo Vera, mi abogado. Segunda, a un investigador privado cuyo nombre me había dado una amiga años atrás. Tercera, a mi médico de cabecera, el doctor Fuentes, para que me hiciera todos los estudios cognitivos posibles y documentara que estaba en plenas facultades mentales. Si Vanessa quería guerra, la tendría. Pero sería una guerra que ella no vería venir. Ahora, parada en mi casa de playa, viendo cómo Vanessa sonreía creyendo que había ganado, recordé cada segundo de aquella humillación y me llené de una calma helada, porque el dolor te enseña, y yo había aprendido bien. ¿Quieres ese café, Carmela?, preguntó Vanessa señalando hacia la cocina como si fuera suya. Sonreí. Por primera vez en meses, sonreí de verdad. No, gracias. Prefiero esperar a que lleguen mis invitados. Vanessa parpadeó, confundida. ¿Qué invitados? Y justo en ese momento sonó el timbre del portón. El timbre sonó una vez, 2 veces, insistente. Vanessa miró hacia la puerta, luego a mí. Por primera vez esa mañana vi una sombra de duda cruzar su rostro. ¿Quién más viene a estas horas? No respondí. Solo caminé hacia la entrada con pasos lentos, deliberados. Esteban ya había abierto el portón. Escuché el motor de un auto, luego otro. Pasos aproximándose. Pero antes de que les cuente quién llegó, necesitan entender cómo preparé este momento. Porque la justicia no llega sola. La justicia se construye, se documenta, se planea con paciencia. Aquella mañana, después de la cena humillante, desperté con los ojos hinchados pero la mente clara. Me preparé un café de olla, el que me enseñó a hacer mi madre con canela y piloncillo. Me senté en mi cocina y saqué una libreta. Durante 40 años llevé contabilidades. Números, auditorías, evidencias. Sabía cómo funcionaba el mundo de los documentos, las pruebas, los registros. Y si algo me había enseñado mi trabajo es esto: la verdad siempre deja rastro. Solo hay que saber buscar. Escribí en esa libreta 3 nombres: licenciado Edmundo Vera, abogado de confianza, doctor Armando Fuentes, mi médico de 20 años, Marco Salinas, investigador privado, 3 pilares para construir mi defensa. El licenciado Edmundo llegó a mi casa ese mismo lunes. Tiene 68 años como yo, cabello gris perfectamente peinado, traje impecable siempre. Fue compañero de estudios de Héctor en la universidad, un hombre honorable. Le conté todo: la cena, las acusaciones de demencia, la presión para firmar poderes, el distanciamiento de Roberto. Edmundo me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé,
Ajustó sus lentes y dijo: Carmela, esto es un patrón clásico. Están construyendo un caso para declararte incapaz y tomar control de tus bienes. Hemos visto esto antes. Personas mayores con patrimonio, familiares ambiciosos. ¿Qué puedo hacer? Primero, necesitamos documentar tu plena capacidad mental. Ningún juez podrá declararte incapaz si tenemos estudios médicos recientes que demuestren lo contrario. Esa misma tarde fui con el doctor Fuentes. Me realizó todos los exámenes: Mini Mental State, pruebas de memoria, evaluación cognitiva completa. Una semana después, tuve los resultados en mis manos. Paciente de 68 años con función cognitiva completamente normal para su edad, sin signos de deterioro, orientada en tiempo, espacio y persona, memoria de trabajo excelente, capacidad de juicio intacta. Guardé esos documentos como oro. Eran mi escudo contra las mentiras de Vanessa, pero necesitaba más. Necesitaba saber quién era realmente la mujer que se había metido en mi familia. Marco Salinas llegó a mi casa un jueves por la tarde. Es un hombre de unos 55 años, ex policía judicial, ahora investigador privado. Una amiga me había dado su contacto años atrás cuando ayudó a su hermana en un caso de infidelidad. Señora Carmela, ¿qué necesita saber?, preguntó, sacando una pequeña libreta. Todo. Quiero saber quién es Vanessa Aguirre antes de conocer a mi hijo. Sus relaciones anteriores, sus deudas, su historial, todo lo que pueda encontrar. Marco asintió. Le adelanto que esto toma tiempo. Y cuesta. No me importa cuánto cueste. Necesito la verdad. Pagué un anticipo de 40,000 pesos. Marco comenzó su trabajo. Mientras tanto, yo hacía mi propia investigación silenciosa. Cada vez que Roberto y Vanessa me visitaban, yo grababa las conversaciones en mi teléfono. Lo dejaba sobre la mesa, aparentemente olvidado, pero grabando cada palabra. Registré cada llamada donde me presionaban por las propiedades, cada comentario despectivo sobre mi edad, cada insinuación de que estaba perdiendo la cabeza. También instalé cámaras de seguridad discretas en mi casa de Ciudad de México, pequeñas, casi invisibles, en la sala, el comedor, la entrada. Edmundo me recomendó hacerlo. Si intentan forzarte a firmar algo, si te gritan, si hay cualquier tipo de coacción, necesitas pruebas, me dijo. Pasaron 3 semanas. Entonces Marco me llamó. Señora Carmela, necesito verla. Encontré cosas importantes. Nos reunimos en una cafetería tranquila del centro. Marco puso sobre la mesa un folder grueso. Mi corazón latía rápido. Vanessa Aguirre Mendoza, comenzó. 36 años, originaria de Guadalajara. Y aquí es donde se pone interesante. Abrió el folder. Dentro había fotografías, documentos impresos, reportes. Vanessa estuvo casada antes, de 2015 a 2018, con un empresario de Monterrey llamado Óscar Bernal. Él tenía 52 años cuando se casaron, ella 26. Me mostró fotos de boda. Vanessa lucía radiante, exactamente igual que cuando se casó con Roberto. Misma sonrisa calculadora. El matrimonio terminó en divorcio conflictivo. Óscar la acusó de haberlo manipulado para poner propiedades a nombre de ella, de haber vaciado cuentas bancarias conjuntas. Hay una demanda por fraude que nunca prosperó porque llegaron a un acuerdo privado. Él le pagó 2 millones de pesos para que se fuera y lo dejara en paz. Sentí que el aire me faltaba. ¿2 millones? Ajá, y hay más. Antes de Óscar, tuvo una relación con un viudo de Puebla. Duró 6 meses. Él también era mayor, también tenía propiedades. La relación terminó abruptamente cuando los hijos del señor la confrontaron con evidencia de que estaba vendiendo cosas de la casa familiar sin autorización. Marco sacó más papeles. Vanessa tiene deudas, muchas, tarjetas de crédito, 780,000 pesos en total, 4 tarjetas diferentes, todas al límite. También debe dinero a prestamistas privados, al menos 200,000 pesos más, casi 1,000,000 de pesos en deudas, y vivía como si fuera millonaria. ¿Roberto sabe esto?
Marco negó con la cabeza. Lo dudo. También investigué a su hijo, señora. Roberto tiene un historial crediticio limpio, ingresos estables. Pero desde que se casó con Vanessa, sacó un préstamo personal de 400,000 pesos y otro de 300,000 el año pasado. Todo ese dinero desapareció. Mi hijo estaba endeudado por culpa de ella, tragando deudas que ni siquiera sabía que tenía. Y el golpe final. Marco sacó capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp. Logré acceder a conversaciones entre Vanessa y su hermana Daniela, y entre Vanessa y una amiga cercana. Leyó algunos mensajes. Cada palabra era un cuchillo. Daniela, la vieja no suelta ni un peso. Pero no importa, ya encontré la forma. Voy a hacerla firmar una donación. La convenceré de que está perdiendo la memoria. Roberto es un tonto útil. Hace todo lo que le digo. Su mamá tiene casi 15 millones en propiedades. Si logro que done solo una, ya valió la pena este matrimonio aburrido. No voy a esperar a que se muera. Tengo deudas que pagar ahora. La voy a presionar hasta que ceda. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras Marco leía. No eran lágrimas de tristeza, eran de rabia. ¿Cómo conseguiste estas conversaciones? Marco sonrió levemente. Tengo mis métodos, señora. Lo importante es que esto es evidencia sólida de sus intenciones. ¿Es legal usar esto? En un juicio civil por fraude o coacción, sí puede usarse. No fue obtenido mediante intervención ilegal de líneas telefónicas. Fue, digamos que una fuente cercana a Vanessa me las compartió. No pregunté más. No quería saber. Llevé toda esa información con Edmundo. Nos sentamos en su oficina y revisamos cada documento, cada conversación, cada evidencia. Carmela, tienes un caso sólido, dijo. Si Vanessa intenta algo, si te presiona para firmar, si busca declararte incapaz, tenemos con qué defenderte. Pero más que eso, tenemos con qué contraatacar. ¿Qué sugieres? Edmundo se reclinó en su silla. Esperemos, déjala hacer su movimiento. Cuanta más confianza tenga, más errores cometerá. Y cuando cometa el error definitivo, ahí actuamos. Y así fue como esperé. Semanas. Paciencia de cazador. Hasta que hace un mes, Vanessa dio el golpe que yo estaba esperando. Llegó a mi casa con un hombre que presentó como licenciado Martínez, especialista en trámites notariales. Traían documentos actualizados del fideicomiso, papeles muy profesionales, con sellos, con lenguaje legal complicado. Solo necesitamos tu firma aquí, mamá Carmela. Es para actualizar los beneficiarios, por tu protección. Las cámaras grababan todo. Yo leí cada línea cuidadosamente, y lo que vi me heló la sangre. No era una actualización. Era una donación directa de la casa de Rosarito a nombre de Vanessa Aguirre Mendoza, redactado de forma que pareciera legal, pero con vicios ocultos. Firmé. Sí, firmé. Pero al terminar, le tomé foto a la credencial del supuesto licenciado Martínez. Esa misma tarde, Edmundo investigó. Resulta que el licenciado Martínez no tenía cédula profesional vigente. Había sido abogado, pero le cancelaron su licencia 3 años atrás por fraude. Los documentos eran falsos. El trámite era fraude. Levantamos denuncia penal, pero le pedí a Edmundo que no la ejecutara todavía. Déjame ponerle la trampa perfecta, le dije. Quiero que se confíe, que crea que ganó. Y ahora, viendo llegar a mis verdaderos invitados a la puerta de mi casa de playa, supe que ese momento había llegado. Vanessa estaba a punto de descubrir que el ratón que creía haber cazado era, en realidad, el gato. La puerta se abrió y entraron, uno detrás de otro, las piezas de mi estrategia. Primero, el licenciado Edmundo Vera, con su portafolio de piel y esa expresión seria que imponía respeto. Detrás de él, Marco Salinas, el investigador, cargando una caja de archivos. Y finalmente, 2 personas que hicieron que el color abandonara por completo el rostro de Vanessa.
agentes del Ministerio Público, una mujer y un hombre, ambos con identificaciones oficiales colgando del cuello. Vanessa retrocedió un paso. Los cargadores dejaron de mover muebles. El silencio fue instantáneo. ¿Qué es esto?, tartamudeó Vanessa. Edmundo se adelantó, dejando su portafolio sobre la mesa del comedor con un golpe seco que resonó como un martillo de juez. Buenos días. Soy el licenciado Edmundo Vera, representante legal de la señora Carmela Soto. Y estos agentes vienen a investigar un presunto delito de fraude y falsificación de documentos. La agente del Ministerio Público, una mujer de unos 40 años con el cabello recogido en una coleta estricta, sacó una libreta. Señora Vanessa Aguirre, ¿correcto? Vanessa asentía sin poder hablar. Su seguridad se había evaporado como el rocío matutino. Necesitamos que nos muestre los documentos que acreditan su propiedad sobre este inmueble. Vanessa buscó desesperada en su bolsa Louis Vuitton. Sacó la carpeta con manos temblorosas. Se la entregó a la agente, pero yo sabía exactamente qué contenía, porque yo misma había firmado esos papeles. A propósito, déjenme explicarles el momento más importante de mi estrategia. El momento en que dejé que Vanessa creyera que había ganado fue hace exactamente 32 días, un martes por la tarde. Vanessa llegó a mi casa en Ciudad de México con ese hombre al que presentó como licenciado Martínez. Era alto, de unos 50 años, con traje gris barato y un maletín desgastado. Sonreía demasiado. Sus ojos evitaban el contacto directo. Yo ya había activado las cámaras ocultas. Cada palabra, cada gesto quedaría grabado. Mamá Carmela, qué alegría verte. Vanessa me besó la mejilla, dejando una marca de lápiz labial que sentí como veneno. Mira, te traje al licenciado Martínez. Él se especializa en trámites de fideicomiso. Roberto y yo pensamos que sería bueno actualizar algunos documentos. Por tu seguridad. Por mi seguridad. Qué conveniente. El supuesto licenciado extendió los papeles sobre mi mesa de comedor. Documentos con sellos aparentemente oficiales, con lenguaje legal denso, con esos párrafos largos que hacen que la gente solo busque la línea de firma y termine. Señora Soto, esto es un trámite rutinario. Básicamente estamos actualizando los beneficiarios de su fideicomiso para que en caso de cualquier eventualidad la transición sea más rápida y eficiente. Tomé los documentos, los leí despacio, muy despacio. Y ahí estaba, escondido en el párrafo 8 de la página 3. La parte donante cede en propiedad plena y sin reservas el inmueble ubicado en Playas de Rosarito, Baja California, a favor de la señora Vanessa Aguirre Mendoza, quien acepta dicha donación en este acto. No era una actualización, era una transferencia directa de propiedad, un regalo disfrazado de trámite. Aquí dice que estoy donando mi casa de Rosarito, señalé el párrafo. El falso licenciado se removió incómodo. Bueno, técnicamente sí, pero es un procedimiento para simplificar la herencia futura. Los impuestos serán menores si se hace en vida. Su hijo le aconsejó esto, ¿verdad, señora Vanessa? Vanessa asintió con esa sonrisa dulce que ya me daba náuseas. Es por tu bien, mamá Carmela. Así Roberto y yo podemos ayudarte mejor. Y cuando necesites algo, ya no tendrás que preocuparte por la casa. Nosotros nos encargaremos. Traducción. Cuando te mueras, ya será nuestra. Pero mejor aún, desde ahora será nuestra, y tú simplemente desaparecerás. Miré al supuesto licenciado a los ojos. ¿Puedo ver su cédula profesional? Se puso pálido. Buscó en su maletín con movimientos torpes. Ah, claro, por supuesto. Aquí está. Me mostró una identificación. Tomé mi teléfono como si necesitara mis lentes de aumento para ver mejor y le saqué una foto discreta. Fotografié también su credencial de elector que alcancé a ver en su cartera abierta. Todo parece estar en orden, dije con voz de anciana cansada, el papel que ellos querían que interpretara. Firmé cada página, cada inicial, cada rúbrica. Vanessa casi no podía contener su emoción. Sus ojos brillaban,
El falso licenciado guardó rápidamente los documentos. Perfecto. En unos días tendrá su copia certificada, y la nueva escritura llegará en aproximadamente 3 semanas. Se fueron con prisa. Vanessa me besó la frente como si fuera una niña buena que acababa de terminar su tarea. Gracias, mamá Carmela. Verás que esto es lo mejor. En cuanto cerré la puerta, llamé a Edmundo. Ya cayó en la trampa. Tengo todo grabado. Esa misma tarde, Edmundo investigó al tal licenciado Martínez. Su nombre real era Héctor Martínez Fuentes. Había sido abogado hasta 2021, cuando la barra de abogados le revocó su cédula por falsificación de documentos en un caso de herencias. 3 años inhabilitado. No podía ejercer legalmente. Los documentos que me hizo firmar no tenían validez alguna. Eran papel decorado. Peor aún, era un delito. Fraude equiparado, falsificación de documentos públicos, usurpación de profesión. Carmela, podemos proceder de inmediato, dijo Edmundo. Con esto la metemos a la cárcel. No, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Todavía no. Déjala que se confíe más. Quiero que cometa su error más grande, que se exponga completamente, que no tenga forma de negarlo. ¿Estás segura? Mientras más tiempo pase, más puede complicarse. Estoy segura. Conozco a esta mujer. No se va a conformar con tener los papeles, va a querer la casa, va a querer venir a tomar posesión, y cuando lo haga, ahí la atraparemos con las manos en la masa. Y tuve razón. 3 semanas después, los documentos falsos llegaron por mensajería a mi casa de Ciudad de México. Copias certificadas falsas, sellos apócrifos, todo un montaje impresionante. Vanessa tenía contactos en el mundo del fraude, eso estaba claro. Me llamó esa misma tarde. Mamá Carmela, ya llegaron los papeles. Todo está listo. Roberto y yo pensamos ir a Rosarito este fin de semana para revisar algunas cosas de la casa. Ya sabes, como ahora es nuestra responsabilidad. Por supuesto, hija. Vayan cuando quieran. No estarás ahí este fin de semana, ¿verdad? No. Planeo quedarme en la Ciudad de México. Tengo una cita médica el lunes. Mentira. Yo estaría en Rosarito, esperándola. Ahora, parada en mi sala, viendo cómo la agente del Ministerio Público revisaba página por página los documentos falsos, sentí una satisfacción profunda. Edmundo se acercó a mí y me entregó un folder. Lo abrí. Dentro estaban los documentos reales. Las escrituras verdaderas de mi casa, registradas en el registro público de la propiedad, a mi nombre, dentro del fideicomiso intocable. Agente, dije con voz clara y firme, esos papeles que tiene en sus manos son falsos. Fueron elaborados por un abogado inhabilitado que se hizo pasar por profesional activo. Yo firmé bajo engaño, creyendo que era un trámite de actualización. Tengo grabaciones de la conversación completa donde se demuestra el fraude. Marco Salinas abrió su caja y sacó una laptop. La conectó a mi televisión. Y ahí, en pantalla grande, comenzó a reproducirse el video. Vanessa y yo sentadas en mi comedor. El falso licenciado mintiendo sobre el trámite. Yo preguntando específicamente sobre cada cláusula. Ellos asegurándome que era rutinario, que era para mi protección. Y luego, el momento dorado, cuando el falso licenciado guardó los papeles y Vanessa le dijo, creyendo que la cámara no alcanzaba a captar: ¿cuánto tiempo hasta que podamos vender? 2 meses máximo. Le hago una escritura falsa pero que pase las verificaciones superficiales. Con eso puede firmar una promesa de compraventa y sacar dinero de un comprador anticipado. Vanessa en la pantalla sonreía. En mi sala, Vanessa temblaba. El agente del Ministerio Público levantó la vista. Señora Aguirre, queda detenida por los delitos de fraude, falsificación de documentos y asociación delictuosa. Tiene derecho a guardar silencio. Vanessa explotó. Esto es una trampa. Carmela me obligó a firmar. Ella está senil, no sabe lo que hace. Edmundo sacó otro folder. Los estudios médicos, perfectamente legales, certificados, con fechas recientes.
Aquí están las evaluaciones cognitivas de mi clienta, realizadas hace 2 semanas por 3 especialistas diferentes. Todos concluyen plena capacidad mental. ¿Quiere ver también las grabaciones de la cena donde usted la acusó públicamente de demencia sin prueba alguna? Marco puso otro video. La cena en el restaurante azul histórico. Vanessa con su discurso sobre mi supuesta demencia. Los invitados asintiendo. Roberto callado. Esto se llama difamación premeditada, continuó Edmundo. Construir un caso falso de incapacidad para justificar un despojo patrimonial. Vanessa buscaba argumentos, pero no tenía ninguno. Cada defensa que intentaba era aplastada con evidencia. Documentos, videos, grabaciones, testimonios. Entonces hizo lo que hacen todas las personas así cuando se ven acorraladas. Lloró. No fue mi idea. Fue Héctor, el licenciado. Él me convenció. Yo solo quería ayudar a Roberto. Tenemos deudas. Necesitábamos dinero. Ah, sí. Marco sacó otro sobre. ¿Estas deudas? 780,000 pesos en tarjetas de crédito. Todo gastado en ropa, viajes, restaurantes. Nada de eso fue para Roberto, ¿verdad? Le mostró los estados de cuenta. Compras en tiendas de lujo, viajes a Cancún, a Los Cabos, tratamientos de belleza por 40,000 pesos, todo cargado a tarjetas que Roberto ni siquiera sabía que existían. Y aquí, Marco continuó, implacable. Sus conversaciones con su hermana Daniela, donde dice textualmente, Roberto es un idiota útil. Su mamá es la que tiene el dinero. Vanessa se derrumbó, se dejó caer en mi sofá, el mismo sofá que hace media hora ordenaba empacar. Y yo, por primera vez en meses, sentí que podía respirar completo. Pero aún faltaba alguien por llegar. Alguien que necesitaba ver todo esto con sus propios ojos. El teléfono de Vanessa sonó. Era Roberto. Podía ver su nombre parpadeando en la pantalla. Ella no contestó. Estaba paralizada, sentada en mi sofá con las manos temblando, el maquillaje comenzando a correrse por las lágrimas. Pero yo sí tomé mi teléfono. Marqué el número de mi hijo, el número que durante meses había llamado sin obtener más que respuestas cortantes o directamente silencio. ¿Mamá? Su voz sonaba confundida. Vanessa me mandó un mensaje raro hace media hora. Decía que estaba en Rosarito. ¿Qué pasa? Roberto, necesito que vengas a la casa de playa. Ahora. Es urgente. ¿Estás bien? ¿Pasó algo? Por primera vez en mucho tiempo, detecté preocupación genuina en su voz, como si una parte del Roberto que yo conocía todavía existiera bajo todas las capas de manipulación. Estoy perfectamente bien, pero necesitas ver algo, algo que cambiará todo lo que crees saber. Hubo una pausa larga. Voy para allá. Llego en 1 hora y media. Colgué. Miré a Vanessa. Ella me miraba con odio puro. Ya no había máscaras. Ya no había sonrisas falsas ni palabras dulces. Solo la verdad desnuda de quién era realmente. Eres una víbora, siseó entre dientes. Una vieja amargada que no puede soportar que su hijo sea feliz. ¿Feliz? Repetí con calma. ¿Llamas felicidad a endeudarlo sin que lo sepa? ¿A aislarlo de su madre? ¿A planear robarle su herencia? Esa herencia le pertenece. Es su derecho. Tú solo eres la custodia temporal de dinero que debería ser de él. Ahí estaba, su verdadera filosofía. Para Vanessa, yo no era una persona. Era un obstáculo temporal entre ella y el dinero. La agente del Ministerio Público interrumpió. Señora Carmela, necesitamos su declaración formal. Y necesitamos que la señora Aguirre nos acompañe para procesarla. ¿Me van a arrestar? Vanessa se puso de pie, histérica. ¡No pueden arrestarme! ¡No hice nada! Ella firmó voluntariamente. Edmundo se adelantó con su tono profesional y gélido. Señora Aguirre, hay evidencia de lo siguiente. Conspiración para cometer fraude,
uso de documentación falsa, difamación premeditada y asociación con un profesional inhabilitado para cometer delitos. Son delitos graves. Y sí, va a enfrentar cargos penales. Vanessa se volvió hacia mí, desesperada, cambiando de estrategia como camaleón. Carmela, por favor, piénsalo. Soy la esposa de tu hijo. Si me metes a la cárcel, destruyes a Roberto. ¿Eso quieres? ¿Destruir a tu propio hijo? Esa pregunta. Ese intento de manipulación final. Me acerqué a ella, la miré directamente a los ojos, y hablé con una voz que no reconocí como mía, porque era más fuerte de lo que había sido en meses. Tú ya destruiste a mi hijo, lo convertiste en alguien que no reconozco. Alguien que grita a su madre, que la llama egoísta, que permite que la humillen en público. Lo endeudaste, lo aislaste, lo manipulaste. Yo no voy a destruir a Roberto. Voy a salvarlo de ti. Las palabras quedaron flotando en el aire. Vanessa no tuvo respuesta. Los cargadores, que habían estado paralizados todo este tiempo, comenzaron a descargar los muebles de vuelta. Uno de ellos, el muchacho joven con gorra, se acercó a mí. Señora, discúlpenos, no sabíamos que esto era un robo. Ella nos dijo que era una mudanza legal. Nos mostró papeles. Tranquilo, hijo, ustedes solo estaban haciendo su trabajo. No son responsables de nada. Los 3 cargadores trabajaron rápido, devolviendo cada objeto a su lugar. La sala volvía a ser mi sala, la terraza volvía a ser mi terraza, mi casa volvía a ser mi casa. Mientras tanto, Marco Salinas preparaba toda la evidencia en orden cronológico. Documentos en carpetas etiquetadas, memorias USB con las grabaciones, copias certificadas de todo. Señora Carmela, dijo, esto es más que suficiente no solo para defenderla, sino para contrademandar. Podría exigir compensación por daño moral, por difamación, por el estrés causado. Negué con la cabeza. No quiero su dinero, nunca quise dinero. Solo quiero mi dignidad de vuelta. Y quiero que mi hijo despierte. Pasó una hora, luego otra. El sol subía en el cielo. La brisa marina entraba por las ventanas abiertas. Yo había preparado café para todos. Los agentes tomaban notas. Edmundo revisaba documentos. Marco organizaba evidencias. Y Vanessa esperaba, custodiada, en silencio. Su teléfono no dejaba de sonar. Roberto llamaba una y otra vez. Finalmente, escuchamos el motor de un auto frenando bruscamente frente a la casa. Pasos apresurados, la puerta abriéndose. Roberto entró como huracán. Tenía el cabello revuelto, la camisa arrugada como si se la hubiera puesto con prisa. Buscó a Vanessa con la mirada, la encontró, luego me vio a mí. ¿Qué está pasando aquí? Mamá, ¿por qué hay policías? ¿Por qué? Se detuvo al ver la escena completa. Los agentes del Ministerio Público. Edmundo con su portafolio. Marco con su laptop abierta. Los cargadores terminando de acomodar los muebles. Alguien explíqueme qué demonios pasa, exigió. Vanessa se levantó del sofá y corrió hacia él, abrazándolo, llorando. Roberto, tu mamá me está acusando de cosas horribles. Me quieren arrestar. Ayúdame, por favor. Roberto me miró por encima de la cabeza de Vanessa, confundido, esperando que yo dijera que esto era un malentendido. Pero no lo era. Roberto, mi voz salió más suave de lo que esperaba. Necesitas sentarte. Hay cosas que debes ver, cosas que debes saber sobre la mujer con la que te casaste. ¿De qué hablas? Vanessa me contó que firmaste una donación, que la casa era para nosotros. ¿Ahora te arrepentiste? Hijo, nunca doné nada. Me engañaron. Tu esposa y un abogado falso me hicieron firmar documentos fraudulentos, y eso es solo el principio. Roberto negó con la cabeza, incrédulo. No. Mamá, estás confundida. Vanessa no haría eso. ¿Confundida? Edmundo intervino. Su madre está en plenas facultades mentales. Tenemos evaluaciones de 3 especialistas diferentes. Lo que tiene su madre, joven Roberto, es evidencia. Mucha evidencia. Marco giró la laptop hacia Roberto. Mire esto, por favor. Y comenzó el video. El primero.
Vanessa y el falso licenciado en mi comedor, las mentiras, el engaño, la firma bajo falsas pretensiones. Roberto miraba la pantalla, pálido. Vanessa intentó quitarle la laptop. «No veas eso, está editado, te lo juro». Pero Roberto la apartó. Siguió viendo, video tras video. La cena en el restaurante donde me acusaban de demencia. Las conversaciones con su hermana llamándolo idiota útil. Los estados de cuenta de tarjetas que él nunca autorizó. Las deudas, las mentiras. Y finalmente, el peor de todos. La grabación donde Vanessa hablaba con el falso licenciado sobre vender mi propiedad lo antes posible. ¿Cuánto tiempo hasta que podamos vender? 2 meses máximo. Roberto se dejó caer en una silla. Su rostro había pasado por todas las emociones posibles: confusión, negación, ira, dolor. Ahora solo quedaba devastación. Vanessa. Su voz era apenas un susurro. ¿Todo esto es verdad? Ella seguía llorando, pero ya no respondía. No podía. No había defensa posible contra la evidencia. ¿Me usaste? ¿Todo este tiempo solo querías el dinero de mi mamá? Silencio. Respóndeme. Roberto gritó, y nunca lo había escuchado gritar así. Vanessa finalmente habló, pero su voz ya no tenía dulzura, solo amargura. ¿Y qué si fue así? Tu mamá tiene dinero. Nosotros tenemos deudas. No es justo que ella tenga tanto mientras nosotros... No digas nosotros. Roberto la interrumpió. Yo no tenía esas deudas. Tú las hiciste. Tú gastaste. Tú mentiste. Se puso de pie. Caminó hacia mí. Y por primera vez en casi 2 años, mi hijo me miró realmente, como si despertara de un hechizo largo y doloroso. Mamá. Su voz se quebró. ¿Qué he hecho? Y en ese momento me di cuenta de que recuperar a mi hijo iba a doler tanto como perderlo. Roberto se dejó caer de rodillas frente a mí. Las lágrimas corrían por su rostro sin control. Era la imagen de un hombre destruido, alguien que acababa de descubrir que su vida entera de los últimos 5 años había sido una mentira. Mamá, perdóname. Por favor, perdóname. Quise tocarlo. Quise abrazarlo como cuando era niño y venía llorando con las rodillas raspadas. Pero algo dentro de mí todavía dolía demasiado. Las heridas no sanan instantáneamente, aunque el culpable pida disculpas. Roberto, levántate, dije con voz firme. No te arrodilles. Nunca quise esto. Él se incorporó, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Me miró con ojos enrojecidos. Te llamé egoísta, te grité. Dejé que te humillaran en esa cena y no dije nada. ¿Cómo puedes siquiera mirarme? Porque eres mi hijo, y porque ella te manipuló. Pero eso no borra el dolor, Roberto. No lo borra. Vanessa, desde su lugar custodiada por los agentes, soltó una risa amarga. ¡Qué escena tan conmovedora! La madre heroica y el hijo arrepentido. Pero no se hagan las víctimas. Ustedes tienen dinero mientras otra gente... ¡Cállate! Roberto se volvió hacia ella con una frialdad que nunca le había visto. No vuelvas a hablar. No tienes derecho. Justo entonces, el timbre volvió a sonar. Esteban apareció en la puerta, nervioso. Señora Carmela, hay más gente afuera. Dicen que son familia de la señora Vanessa. Miré a Edmundo. Él asintió. Los mandé llamar yo. Necesitamos testigos de todo esto, y ellos necesitan saber quién es realmente su familiar. Que pasen. Entraron 3 personas. Reconocí inmediatamente a doña Lupita, la madre de Vanessa, una mujer de unos 60 años con el cabello teñido de caoba y expresión perpetuamente preocupada. Detrás venía Daniela, la hermana de Vanessa, de 32 años, con su rostro de sorpresa genuina. Y finalmente, don Fermín, el padre, un hombre robusto con bigote gris. «Vanessa, ¿qué haces aquí?» Doña Lupita miró alrededor, confundida. «Nos dijiste que Carmela te había regalado esta casa, que querías que viniéramos a conocerla porque iban a mudarse aquí». Vanessa palideció aún más.
Mamá, Señora Lupita, intervine. Su hija no solo no recibió esta casa como regalo, sino que intentó robármela mediante fraude y documentos falsos. ¿Qué? Doña Lupita se llevó la mano al pecho. No. No, mi hija no haría eso. Marco Salinas se adelantó con su laptop. ¿Quiere ver la evidencia? Durante los siguientes 20 minutos, los padres y la hermana de Vanessa vieron todo, cada video, cada documento, cada conversación, y con cada pieza de evidencia, sus expresiones pasaban de la incredulidad al horror. Daniela fue la primera en explotar. «Vanessa, me dijiste que Carmela estaba senil, me hiciste creer que la estabas ayudando, y ahora veo que todo era mentira. Me usaste. Aparezco en esos videos como cómplice». «No es lo que parece». Vanessa intentó defenderse débilmente. «¿No es lo que parece?» Daniela le mostró su teléfono. «Aquí están tus mensajes. Roberto es un idiota útil. La vieja no suelta ni un peso. Esas son tus palabras». Don Fermín, que había permanecido callado, se acercó a su hija. Su voz era grave, cargada de decepción. «Vanessa Elena Aguirre Mendoza, te criamos con valores. Tu madre y yo trabajamos toda la vida para darte educación, para enseñarte a ser una mujer de bien. ¿Y así nos pagas? ¿Convirtiéndote en una ladrona?» «Papá, yo solo...» «No me digas papá». El hombre alzó la voz. «No reconozco a la mujer que veo aquí. Esta no es mi hija». Doña Lupita lloraba en silencio. Se acercó a mí con pasos vacilantes. «Señora Carmela, no sé qué decirle. Yo no sabía. Le juro que no sabía nada de esto. Si hubiera sabido...» Le tomé la mano. Era una mujer mayor, como yo. Una madre, como yo. Y podía ver en sus ojos el mismo dolor que yo había sentido. El dolor de ver a tu hijo convertido en alguien que no reconoces. «Lo sé, señora Lupita. Usted no tiene culpa de las decisiones de su hija. Pero sí tengo responsabilidad», sollozó. «Algo hicimos mal. Algo no le enseñamos bien». Daniela seguía gritándole a Vanessa, sacando años de resentimiento acumulado. «Siempre fuiste así, desde niña, siempre queriendo lo que no era tuyo. ¿Te acuerdas cuando le robaste el novio a mi mejor amiga? ¿Cuando falsificaste la firma de papá para sacar dinero de su cuenta? Mamá te perdonó todo, siempre te perdonó todo. Y míranos ahora». Marco interrumpió, mostrando más documentos. «Y hay algo más que la familia debería saber. Vanessa estuvo casada antes, con un empresario de Monterrey. El matrimonio terminó cuando él la descubrió vaciando cuentas bancarias. Le pagó 2 millones de pesos para que se fuera». Doña Lupita se tambaleó. Don Fermín tuvo que sostenerla. «¿Estuviste casada antes?» La madre miraba a Vanessa como si fuera una extraña. «Nos dijiste que Roberto era tu primer esposo. Nos dijiste...» Les dije lo que querían oír. Vanessa finalmente soltó la verdad con veneno. «Porque si les hubiera contado la verdad, ustedes con sus moralinas no me habrían apoyado. Necesitaba este matrimonio. Necesitaba esta oportunidad». El silencio que siguió fue ensordecedor. Don Fermín se volvió hacia los agentes del Ministerio Público. «Oficiales, hagan lo que tengan que hacer. Nosotros no vamos a defenderla, no vamos a pagar abogados, no vamos a visitarla si la meten presa, porque esta mujer ya no es parte de nuestra familia». Vanessa gritó. «Papá, no puedes decir eso. Soy tu hija». «Mi hija murió hoy. La que está aquí es una delincuente». Esas palabras cayeron como sentencia final. Vanessa se derrumbó completamente, llorando de forma histérica, pero nadie se acercó a consolarla. Ni su familia, ni Roberto, nadie. La agente del Ministerio Público habló con tono profesional. «Señora Aguirre, tiene que acompañarnos. Quedará en prisión preventiva mientras se investiga el caso completo. Los cargos son graves y hay riesgo de fuga». «No, por favor». Vanessa me miró directamente. «Carmela, por favor, retira los cargos. Te lo suplico.
Haré lo que sea, me iré, desapareceré. Pero no me metas a la cárcel. Me acerqué a ella, la miré a los ojos y hablé despacio para que cada palabra quedara grabada. Vanessa, tuviste muchas oportunidades. Pudiste haberme respetado, pudiste haber amado a mi hijo genuinamente, pudiste haber construido una vida honesta, pero elegiste el camino de la mentira, el fraude, la manipulación, y las decisiones tienen consecuencias. Entonces, ¿no vas a perdonarme? El perdón es entre tú y tu conciencia. Yo solo estoy asegurándome de que la justicia se cumpla. Los agentes la esposaron. Vanessa gritaba, lloraba, rogaba, pero la sacaron de mi casa, la casa que había construido con mi esfuerzo, la casa que ella intentó robarme. Cuando la puerta se cerró, el silencio volvió. Roberto seguía de pie, inmóvil, mirando hacia donde su esposa había desaparecido. Doña Lupita y don Fermín se sentaron en el sofá, devastados. Daniela temblaba de rabia contenida. Edmundo puso su mano en mi hombro. Carmela, esto fue muy valiente. No muchas personas se atreven a llegar hasta aquí. No fue valentía, fue necesidad de dignidad. Roberto se acercó nuevamente. Esta vez no se arrodilló. Se paró frente a mí, con los hombros caídos, con la postura de alguien que ha perdido todo. Mamá, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero ¿hay alguna forma de arreglar esto? ¿Alguna forma de que volvamos a...? No lo dejé terminar. Roberto, el camino de regreso es largo. No se arregla con una disculpa, se arregla con acciones, con tiempo, con demostrar que realmente cambias. Haré lo que sea. Entonces empieza por esto. Busca terapia. Ve a un psicólogo que te ayude a entender cómo llegaste aquí, cómo te dejaste manipular. Trabaja en ti mismo. Y cuando estés listo, cuando realmente hayas hecho ese trabajo interno, entonces hablamos. Él asintió, las lágrimas volviendo. Te amo, mamá. Nunca dejé de amarte. Solo me perdí. Lo sé, hijo, lo sé. Pero aún faltaba tomar la decisión más difícil. ¿Qué hacer con todo esto? Porque la venganza nunca fue mi objetivo. La justicia, sí. Roberto se quedó parado frente a mí, temblando. No del frío, sino de algo más profundo, del peso de entender que había sido ciego durante años, que había cambiado a su madre por una ilusión. Doña Lupita rompió el silencio desde el sofá. Señora Carmela, mi esposo y yo queremos pagarle algo, por los daños, por el sufrimiento que nuestra hija le causó. No tenemos mucho, pero... Levanté mi mano, deteniéndola. No quiero su dinero, señora Lupita. Ustedes no tienen culpa de las decisiones de una mujer adulta. Guarden sus ahorros. Los van a necesitar más que yo. Don Fermín se puso de pie con dificultad, como si sus piernas apenas lo sostuvieran. Tiene razón mi esposa. Algo hicimos mal. Vanessa siempre fue... diferente. Desde niña. Mentía con facilidad. Manipulaba situaciones para salirse con la suya. Pensamos que maduraría. Que el matrimonio la cambiaría. El matrimonio no cambia a nadie, dije suavemente. Solo revela quiénes son realmente. Daniela, la hermana, seguía de pie junto a la ventana, mirando el océano. Habló sin voltear. Yo sabía que algo andaba mal. Lo supe desde que Vanessa me enseñó fotos de esta casa y dijo que pronto sería suya. Pero cuando le pregunté cómo, se enojó. Me dijo que dejara de meterme en su vida, y yo... Su voz se quebró. Yo preferí no ver. Preferí no hacer preguntas incómodas. Se volvió hacia mí con lágrimas en los ojos. Aparezco en esos videos, en esa cena horrible donde la dejamos humillarla. Yo reí. Yo asentí cuando ella decía que usted estaba perdiendo la memoria. Y lo hice porque Vanessa siempre ha sido convincente. Siempre supo cómo hacer que la gente creyera lo que ella quería. No eres la primera persona que cae bajo el encanto de un manipulador, le dije.
Y no serás la última. Roberto había permanecido callado, pero ahora habló con una voz ronca, como si cada palabra le costara dolor físico. Necesito decir algo. Necesito que todos lo escuchen. Se paró en el centro de la sala. Todos lo miramos. Vanessa me manipuló. Eso es verdad, pero yo dejé que lo hiciera. Yo escogí creerle cuando me decía que mi mamá era controladora. Yo escogí no cuestionar cuando empezamos a endeudarnos. Yo escogí quedarme callado en esa cena cuando la humillaron. Las lágrimas corrían libremente por su rostro. ¿Y saben por qué lo hice? Porque era más fácil. Era más fácil tener una esposa que me dijera qué pensar, qué sentir, qué hacer. Era más fácil culpar a mi mamá de ser complicada que admitir que yo era un cobarde. Roberto, no digas eso. Intenté interrumpir. No, mamá, tengo que decirlo. Fui un cobarde. Cuando murió mi papá, tú te hiciste cargo de todo. Del funeral, de las deudas, de mantenerme mientras terminaba la carrera. Yo nunca tuve que ser realmente fuerte porque tú lo eras por los dos. Y cuando Vanessa apareció, ella se convirtió en otra persona que tomaba decisiones por mí. Se limpió las lágrimas con violencia. Tengo 43 años y acabo de darme cuenta de que nunca he sido un hombre completo. Siempre he sido el hijo de alguien o el esposo de alguien. Pero nunca Roberto. Solo Roberto. El silencio que siguió fue pesado, lleno de verdades dolorosas. Marco Salinas, que había estado organizando documentos en silencio, habló. Joven Roberto, el primer paso para cambiar es reconocer el problema. Ya dio ese paso. Los demás vienen después. Pero tal vez ya es muy tarde. Roberto me miró con desesperanza. Tal vez mi mamá nunca pueda perdonarme, y no la culparía. Me acerqué a él. Puse mi mano en su mejilla, como hacía cuando era niño. Roberto, eres mi hijo. Siempre serás mi hijo. Pero la relación que teníamos se rompió. Y para reconstruirla, necesitamos tiempo. Necesitamos que demuestres con acciones, no con palabras, que realmente cambiaste. ¿Qué quieres que haga? Respiré profundo antes de responder. Primero, busca ayuda profesional. Un terapeuta. Alguien que te ayude a entender cómo llegaste aquí. Segundo, resuelve el desastre financiero que Vanessa dejó. Esas deudas son tuyas ahora. Yo no voy a pagarlas. Tú las contraerás. Tú las pagas. Tercero, necesitas vivir solo. Aprende a ser tú mismo. A tomar tus propias decisiones. A no depender de que alguien más piense por ti. Roberto asentía con cada punto, como alumno tomando notas de la lección más importante de su vida. ¿Y después? Después, cuando hayas hecho todo eso, cuando realmente seas una persona diferente, entonces hablamos de reconstruir lo nuestro. ¿Cuánto tiempo? El que sea necesario, tal vez meses, tal vez años. Vi el dolor en sus ojos, pero también vi aceptación. Sabía que no había atajos. Que el daño era profundo y real. Edmundo interrumpió con su tono profesional. Roberto, también hay un tema legal. Vanessa contrajo deudas usando tu nombre. Créditos que tú firmaste pero que ella gastó. Legalmente, eres responsable. Estamos hablando de aproximadamente 700,000 pesos entre tarjetas y préstamos personales. Roberto palideció. No tengo 700,000 pesos. Lo sé. Por eso necesitas reestructurar tu vida financiera. Hablar con los bancos, negociar planes de pago, va a ser difícil, pero es tu responsabilidad. ¿Y el divorcio? Ya tengo los papeles preparados. Edmundo sacó una carpeta. Divorcio express por causales graves. Vanessa tendrá que firmar desde donde esté. Y aquí está la cláusula importante. Ella renuncia a cualquier reclamo patrimonial sobre ti o tu familia. Nada. Cero. Se va con lo que entró, que era nada. Roberto tomó los papeles con manos temblorosas. Pensé que la amaba. Amabas la idea de ella, dije suavemente. La máscara que ella usaba. Pero la persona real debajo de esa máscara, esa nunca la conociste.
porque ella nunca te dejó conocerla. Don Fermín se acercó a Roberto y puso su mano en su hombro. Joven, mi hija le causó mucho daño. Como padre, me siento responsable. Si necesita ayuda para encontrar un buen terapeuta, mi hermano es psiquiatra. Puedo darle su contacto. Roberto asintió, agradecido. Gracias, señor. Daniela también se acercó. Roberto, si necesitas alguien con quien hablar, alguien que entienda cómo es vivir bajo la sombra de Vanessa, yo estoy aquí. No para reemplazar a nadie, solo como alguien que también fue víctima de ella. Me sorprendió ver compasión en la hermana de Vanessa, pero tenía sentido. Ella también había vivido toda su vida comparándose, compitiendo, sintiéndose menos que su hermana perfecta. El teléfono de Edmundo sonó. Contestó brevemente, asintió varias veces y colgó. Era el Ministerio Público. Vanessa ya está fichada. Le negaron la fianza porque hay riesgo de fuga. Va a permanecer en prisión preventiva durante todo el proceso. Calculan que el juicio tomará entre 6 y 8 meses. ¿Y qué va a pasar con ella?, preguntó doña Lupita con voz temblorosa. Si se comprueba todo, y con la evidencia que tenemos se va a comprobar, está mirando entre 3 y 7 años de prisión, fraude equiparado, falsificación de documentos, asociación delictuosa. Son delitos graves. Doña Lupita se cubrió la cara con las manos. Don Fermín la abrazó, pero él también lloraba en silencio. Ver a estos padres sufrir me partió el corazón. Ellos no habían hecho nada malo, solo habían tenido la mala suerte de criar a alguien que nació sin brújula moral. Señor, señora, les dije, ustedes son bienvenidos a quedarse en contacto conmigo si lo necesitan. Sé que esto es difícil. Perder a un hijo, aunque sea por decisiones de ellos, duele igual. Doña Lupita me miró a través de las lágrimas. ¿Por qué es tan amable con nosotros? Nuestra hija intentó destruirla. Porque soy madre, y entiendo el dolor de amar a alguien que te decepciona. Entiendo lo que es no reconocer a la persona que criaste. Esas palabras resonaron en la habitación. Roberto sollozó. Don Fermín apretó los labios. Todos entendimos en ese momento que éramos, en diferentes formas, víctimas de la misma persona. Marco comenzó a empacar su equipo. Señora Carmela, mi trabajo aquí está completo. Toda la evidencia está respaldada en 3 memorias USB. Una para usted, una para el licenciado Edmundo y una para el Ministerio Público. Además, los archivos están en la nube, protegidos con contraseña. Gracias, Marco. Tu trabajo fue impecable. Solo hice lo que usted me contrató para hacer, encontrar la verdad. Los cargadores ya habían terminado de acomodar todos los muebles de vuelta. Se acercaron tímidamente. Señora, ya está todo en su lugar. ¿Necesita algo más? Les di propina generosa. Ellos no tenían culpa de nada. Cuando se fueron, solo quedamos Roberto, la familia de Vanessa, Edmundo, Marco y yo. Roberto se acercó una última vez. Mamá, voy a irme. Necesito procesar todo esto. Pero antes... Sacó de su bolsillo un llavero. Esto es de la casa de Ciudad de México, la que compartimos Vanessa y yo. Voy a mudarme. Voy a buscar algo más pequeño, más barato, algo que pueda pagar yo solo. Y cuando esté instalado, te aviso, por si algún día quieres visitarme. Tomé el llavero. Era un pequeño San Judas Tadeo que yo le había regalado cuando se mudó de mi casa. Conserva a San Judas. Creo que lo necesitas más que yo. Roberto se lo guardó nuevamente. Me dio un abrazo desesperado, como quien se despide sin saber cuándo volverá a ver a alguien. Te quiero, mamá. Nunca lo olvides. Yo también te quiero, hijo. Por eso dejé que aprendieras esta lección. Y mientras lo veía irse, con los hombros caídos pero la mirada un poco más clara, supe que la parte más difícil apenas comenzaba. Perdonar. 3 meses después.
Desperté en mi casa de playa con el sonido de las olas rompiendo contra la costa. La misma terraza, el mismo océano, la misma brisa salada. Pero algo había cambiado. Yo había cambiado. Me preparé mi té de manzanilla y salí con mi cobija de lana color terracota. El sol apenas comenzaba a pintar el cielo de naranja y rosa. Me senté en mi silla favorita y respiré profundo. Habían sido 3 meses intensos. 3 meses de declaraciones legales, de testimonios, de firmas y documentos. 3 meses de noches sin dormir, de recuerdos dolorosos, de sanar heridas que creí nunca cerrarían. El juicio de Vanessa había avanzado rápido. Con toda la evidencia que presentamos, su abogado defensor apenas pudo hacer algo. Ella se declaró culpable para reducir la sentencia. 5 años de prisión. No la mitad de lo que merecía, pero algo era algo. Roberto había cumplido su palabra. Se mudó a un departamento pequeño en la colonia Narvarte. 2 habitaciones, sencillo, nada lujoso. Me mandó fotos. Era casi vacío, apenas con lo necesario. Empezando desde cero, decía su mensaje. Encontró un terapeuta, el doctor Velasco, hermano de don Fermín. Me mandaba actualizaciones cada 2 semanas. No detalles de las sesiones, solo para que supiera que seguía yendo. Sesión 6 completada. Aprendiendo mucho sobre mí mismo. También estaba pagando sus deudas. Había negociado con los bancos. Pagos mensuales que le consumían casi la mitad de su salario. Vivía con lo justo, sin lujos, sin excesos. 2 veces había intentado visitarme. Ambas veces le dije que todavía no, que necesitaba más tiempo, y él lo aceptó sin reclamar. Entiendo, mamá. Cuando estés lista, aquí estaré. La familia de Vanessa se había convertido en algo inesperado. Aliados. Doña Lupita me llamaba cada semana. Hablábamos de cosas simples, recetas, el clima, telenovelas. Nunca mencionábamos a Vanessa. Era como si tácitamente hubiéramos acordado que ese tema estaba prohibido. Daniela me visitó una vez. Trajo pan dulce y café. Nos sentamos en esta misma terraza. Gracias por no odiarnos, me dijo. Muchas personas en su lugar habrían cortado todo contacto con la familia completa. Ustedes no son Vanessa. No cargo los pecados de ella en sus espaldas. Daniela lloró. Me contó cómo había sido crecer a la sombra de una hermana que siempre obtenía lo que quería, que manipulaba a sus padres, que nunca enfrentaba consecuencias. Parte de mí está aliviada, confesó, aliviada de que finalmente enfrente las consecuencias de sus actos. Es horrible decirlo, pero es la verdad. No es horrible, es humano. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Edmundo. Carmela, todo está finalizado. El fideicomiso permanece intacto. Todas las propiedades seguras. Vanessa no puede reclamar nada ahora ni nunca. Puede dormir tranquila. Sonreí. Dormir tranquila. Hacía tanto tiempo que no lo hacía, pero había algo más que había decidido hacer. Algo que llevaba semanas pensando. Esa tarde llamé a Edmundo para una reunión. También convoqué a Roberto. Era momento. Llegaron ambos a mi casa de Ciudad de México 2 días después. Roberto lucía diferente. Más delgado, con algunas canas que no tenía antes, pero con los ojos más claros. Como si una niebla se hubiera levantado. «Mamá», me saludó con un abrazo cuidadoso, como quien toca algo frágil. «Hijo». Nos sentamos en la sala. Edmundo abrió su portafolio. Carmela me pidió esta reunión para discutir el futuro de su patrimonio. Roberto, tu madre quiere hacer algunos cambios importantes. Roberto palideció. Mamá, si esto es sobre desheredarme, lo entiendo. No voy a pelear. No después de todo lo que pasó. Levanté mi mano. No se trata de desheredarte, Roberto. Se trata de asegurarme de que lo que construí se use correctamente. Escucha antes de hablar. Edmundo sacó documentos. Tu madre ha decidido modificar el testamento y el fideicomiso. Las propiedades siguen dentro del fideicomiso.
Ella sigue siendo la única beneficiaria mientras viva. Pero a su fallecimiento, las cosas cambiarán. Le entregó a Roberto una copia del documento. Él comenzó a leer, y vi su expresión cambiar de confusión a sorpresa. La casa familiar de Ciudad de México, continué yo, pasará a ti directamente. Es tu hogar, es donde creciste, tiene sentido que sea tuya. Mamá, yo no... Déjame terminar. El departamento de Polanco será vendido al momento de mi muerte. El dinero de esa venta, aproximadamente 3.200.000 pesos, será dividido en 2 partes. Una mitad para ti. La otra mitad irá a una fundación que estoy creando. ¿Una fundación? Edmundo intervino. La Fundación Carmela Soto, para la protección patrimonial de adultos mayores. Ayudará a personas de la tercera edad que enfrentan abuso financiero de familiares. Asesoría legal gratuita, apoyo psicológico, refugio temporal si es necesario. Roberto me miró con lágrimas en los ojos. Mamá, eso es hermoso. Es necesario, porque descubrí que mi caso no es único. Hay miles de personas mayores siendo despojadas, manipuladas, declaradas incapaces por familiares ambiciosos. Y nadie las defiende. ¿Y la casa de playa?, preguntó Roberto. Esta casa, toqué la mesa con suavidad, también será vendida. El dinero completo, 5.500.000 pesos, irá a la fundación, para que tenga recursos suficientes para operar durante años. Pero eso significa que yo solo heredaré la casa de Ciudad de México y 1.600.000 pesos. Correcto. De los casi 15 millones que tengo, heredarás aproximadamente 6 millones en total si contamos el valor de la casa familiar. El resto irá a ayudar a otras personas. Vi el conflicto en su rostro. Parte de él, la parte egoísta que Vanessa había alimentado, sentía que era injusto. Pero otra parte, la parte que estaba aprendiendo a ser mejor, entendía. Es justo, dijo finalmente, más que justo. Después de todo lo que hice, debería dejarte dar todo a la fundación. No se trata de castigarte, Roberto. Se trata de que mi dinero haga una diferencia real. Y además, saqué otro documento. Hay una condición. ¿Condición? Para que recibas tu parte, debes cumplir con esto durante los próximos 5 años. 1. Continuar en terapia regularmente. 2. Mantener tus finanzas en orden, sin deudas irresponsables. 3. Trabajar como voluntario en la fundación al menos 10 horas al mes. Y 4. Reconstruir nuestra relación. No con prisa, no forzado, sino genuinamente. Si no cumplo con esas condiciones, tu parte también va a la fundación, y la Casa de Ciudad de México se convierte en la sede de la fundación. Roberto se quedó en silencio largo rato. Luego asintió. Acepto. Todas las condiciones. No las aceptes por el dinero, Roberto. Acéptalas porque realmente quieres cambiar. Las acepto porque quiero ser el hombre que tú merecías como hijo. El hombre que papá hubiera querido que fuera. Esas palabras me quebraron. Las lágrimas finalmente salieron, lágrimas que había estado conteniendo durante meses. Roberto se arrodilló frente a mí, tomó mis manos. Mamá, sé que el camino es largo, sé que no puedo borrar el daño con palabras bonitas, pero te prometo por la memoria de mi papá, que voy a hacer el trabajo, voy a ser mejor, voy a ganarme de vuelta tu confianza. Lo abracé. Por primera vez en años, abracé a mi hijo sintiendo que realmente era mi hijo otra vez. Ya la estás ganando, Roberto. Poco a poco, ya la estás ganando. 6 meses más tarde. La Fundación Carmela Soto abrió sus puertas en un local rentado en la colonia Roma. 3 abogados, 2 psicólogos y una trabajadora social. Roberto cumplía sus horas de voluntario cada sábado, ayudando con trámites administrativos. Habíamos atendido ya a 16 casos. 16 personas mayores que estaban siendo despojadas, manipuladas, abusadas por sus propias familias. Y en 10 de esos casos logramos revertir el daño. Doña Lupita se ofreció como voluntaria también. Coordinaba el grupo de apoyo emocional.
Necesito hacer algo bueno con el dolor que mi hija causó, me dijo. Daniela donaba mensualmente. No mucho. Su salario era modesto, pero algo. Roberto y yo cenábamos juntos cada viernes, en lugares sencillos, no restaurantes lujosos, solo comida casera y conversación honesta. Poco a poco, estábamos reconstruyendo lo que se rompió. Una tarde, mientras revisaba papeles de la fundación en mi casa de playa, sonó el timbre. Era Roberto, sin avisar. Hijo, qué sorpresa. Mamá, necesitaba verte, necesitaba decirte algo. Nos sentamos en la terraza. Él miraba el océano con expresión seria. Hoy se cumplió un año desde ese día, el día que todo explotó, el día que desperté. Lo sé, y quería decirte gracias. Gracias por no rendirte conmigo. Gracias por darme consecuencias, pero también oportunidades. Muchas madres simplemente habrían cortado todo contacto. Eres mi hijo. Cortarte a ti sería cortarme una parte de mí misma. El doctor Velasco me hizo un ejercicio la semana pasada. Me pidió que escribiera una carta a la persona que más había lastimado en mi vida. Obviamente era ti. Sacó un sobre de su chamarra. Me lo entregó con manos temblorosas. No tienes que leerla ahora. Pero necesitaba dártela. Abrí el sobre. La carta tenía 3 páginas. Lágrimas manchaban algunas palabras. Leí en silencio mientras Roberto miraba el mar. La carta era un desahogo completo. Cada recuerdo de su infancia, cada momento en que yo había sacrificado algo por él, cada vez que me faltó al respeto y ahora lo recordaba con vergüenza. Cada sesión de terapia revelando capas de culpa, de manipulación que había sufrido, de responsabilidad que ahora aceptaba. Y al final, una promesa. Mamá, no puedo devolverte los años que perdimos, no puedo borrar las palabras que te dije. Pero puedo darte algo, el resto de mi vida siendo el hijo que mereces. No perfecto, porque sigo siendo humano, pero presente, honesto, tuyo, te amo, siempre te he amado, incluso cuando no lo demostraba. Tu hijo, Roberto. Doblé la carta y la guardé en el sobre. Miré a Roberto. Ven aquí. Él se acercó. Lo abracé fuerte, como cuando era niño y tenía pesadillas. Te perdono, hijo. Completamente. Ya no cargo con el peso del resentimiento. Roberto sollozó en mi hombro. No merezco tu perdón. Nadie merece el perdón. Por eso se llama gracia, y yo decido dártela. Nos quedamos así, abrazados, mientras el sol se ponía sobre el océano, madre e hijo, rotos pero sanando, heridos pero perdonando. Hoy, 2 años después de aquella madrugada cuando sonó la alarma, me siento en mi terraza con mi té de manzanilla y mi cobija terracota. La Fundación Carmela Soto ha ayudado a 83 personas. 83 familias donde se restauró la justicia. Roberto está comprometido con una mujer buena, una maestra de primaria llamada Patricia. Me la presentó hace 6 meses. Es sencilla, honesta, trabajadora. Y lo mira con amor genuino, no con ojos que calculan patrimonio. Vanessa cumple su condena. No la he visitado. No tengo rencor, pero tampoco tengo necesidad de verla. Su capítulo en mi vida está cerrado. Mis propiedades están seguras. Mi testamento está actualizado. Mi hijo está sanando. Y yo recuperé algo más valioso que el dinero. Recuperé mi dignidad. Recuperé mi paz. Recuperé la capacidad de dormir tranquila sabiendo que no fui víctima, sino guerrera. Que no me dejé destruir, sino que construí algo mejor con los pedazos rotos. Tomo un sorbo de mi té y sonrío al océano, porque la verdadera riqueza nunca estuvo en los 15 millones de pesos. La verdadera riqueza estuvo en tener el coraje de defenderme, la sabiduría de planear estratégicamente y la gracia de perdonar sin olvidar. Aprendí que el amor de madre es inquebrantable, pero no significa ser pisoteada. Aprendí que la paciencia no es debilidad, es la estrategia más poderosa.
Aprendí que la justicia a veces tarda, pero cuando llega, vale cada lágrima derramada. Y aprendí que nunca, nunca es tarde para defender lo que construiste con tus propias manos. Tengo 68 años, cabello gris, manos arrugadas, espalda que duele algunas mañanas. Pero también tengo algo que Vanessa nunca tuvo y nunca tendrá: integridad. Y eso no tiene precio. Si esta historia tocó algo dentro de ti, si te hizo reflexionar sobre el valor de defender tu dignidad, sobre la importancia de no permitir que nadie te quite lo que es tuyo por derecho, déjame un comentario contándome desde dónde nos estás viendo. Porque historias como esta necesitan ser compartidas, para que otras personas sepan que no están solas, que el abuso familiar existe, que la manipulación es real, pero que también existe la justicia, y que nunca, nunca es tarde para levantarse y luchar por lo que es tuyo. Dale like si crees en la justicia. Suscríbete para más historias de vida real. Y recuerda, la dignidad no se hereda, se construye, se defiende, se protege, y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a quitártela.